grupo de Flor, ¿vale? Sí, yo voy a presentar. ¿Comparto pantalla? Dale, Fiorella. Sí, si no, nos avisáis y lo compartimos nosotros. Ah, bueno, voy a probar. Perfecto. Muy bien. Ahí estoy compartiendo. Sí, se ve. Bien. Bueno, han identificado aprendizajes en los o las protagonistas de la experiencia que se relata en el video. Y sí, identificamos agriculturas familiares, entre ellas mencionamos la cría de pollos orgánicos, la huerta orgánica de hortalizas, el criadero de conejos, la pesca, tratar las plantas con té también, la elaboración de dulce de leche y queso, los viveros y la producción de miel. ¿Continúo leyendo todas? Sí, Fiorella lee, pero trata de agrandar un poquito la pantalla para que podamos mirarlo, porque se ve muy chiquito. Es decir, Bueno, que ahí está. ustedes identificaron que hubo aprendizajes en distintas prácticas de la agricultura familiar y le enumeraron, hicieron la lista. Muy bien. Seguí leyendo, sí, por favor. Y bueno, ¿y cómo creemos que aprendieron estas personas? Las personas aprendieron a través del saber familiar de generación en generación, de talleres brindados hacia la agricultura familiar, de la intervención en lugares de comercialización de alimentos, como las ferias y los eventos, y también a partir de actividades lúdicas y de videos realizados por la facultad con los productores. La tercera pregunta era cómo denominaríamos aprendizajes identificados, y los aprendizajes que identificamos fueron la transmisión del saber coloquial, es decir, de boca en boca, eso no sabíamos bien cómo explicarlo, el aprendizaje académico, es decir, a través de talleres y de capacitaciones, y bueno, y también a través de, o sea, el aprendizaje visual y verbal. Con esto nos referimos a los videos que se presentaban, que se compartían, digamos. Y con respecto a la cuarta pregunta, ¿creen que algunos de los aprendizajes descritos se relacionan con el campo alimentario y nutricional? ¿Cuáles y por qué? Y consideramos que la totalidad de los aprendizajes alimentario y nutricional, ya que todos se vinculan con la producción de alimentos, ya sea para el consumo personal y de las familias o para comercializar estos alimentos. Y en cuanto a la última pregunta, ¿qué reflexiones le merecen el rol de la universidad en la experiencia? Las universidades proveen de información hacia las comunidades mediante los talleres y eventos recreativos sobre la producción, distribución y consumo de alimentos a conciencia, sin utilizar químicos y dando valor agregado a los productos, entendiendo la soberanía alimentaria como un derecho de todos los pueblos. Además, mediante los proyectos de extensión se puede proveer financiamiento para ayudar a apoyar a estas familias. Bueno, muy bien. A ver, vayamos entonces al otro grupo, al grupo de Analía, Luciana, Macarena y Andrés, para que hagan su puesta en común, agregando alguna cuestión que el otro grupo, del que Valentina fue la vocera, a ver si podríamos... Profe, ahí estoy solicitando unirme desde otro Gmail porque para compartir pantalla. Ahí te aceptamos. Ah, listo. No es mi nombre, pero soy yo. Bueno, Luciana, a ver, Leandro, muy bien. Es mi papá. ¿Qué nivel de disociación? Qué bárbaro. Pero bueno, esta virtualidad genera cada cosa. Hoy. Cosas que pasan en la virtualidad. ¿Ahí se ve?
Un poquito más Sí. grande, Luciana. Bueno, en la pregunta 1, creo que coincidimos en casi todo con lo que pusieron las chicas. Aprendieron sobre la huerta orgánica, cría de pollos, apicultura, viveros, cunicultura y, bueno, elaboración casera de dulces. También una de las señoras tenía tambo, que eso no lo notamos. Por eso, traten de aportar lo que agregan o lo que difieren con el grupo anterior, ¿sí? En el cómo lo aprendieron, cómo creyeron ustedes que había esos aprendizajes. Bueno, nosotros pusimos que eran conocimientos transmitidos de generación en generación, ¿Sí? o sea que ya los tenían previamente en algunos casos, en otros casos aprendieron sobre la marcha, con los programas y talleres de agricultura familiar, y bueno, fueron ganando experiencia a través de llevarlos, de mantener los emprendimientos durante largo tiempo. Nosotros clasificamos el aprendizaje de manera diferente, le pusimos que se denominaban de manera colaborativa y experiencial, como que el aprendizaje lo hace la familia entera, trabajando en los emprendimientos, por eso colaborativo, y con la experiencia se va adquiriendo más conocimiento. Bueno, después consideramos que los aprendizajes que se relacionan con el campo alimentario nutricional por medio del cuidado de la calidad y consumo. Por ejemplo, las huertas orgánicas, evitando el uso de agroquímicos nocivos, que de esta manera se obtiene un cultivo y una alimentación sana, conservando mejor los nutrientes durante toda la cadena de producción hasta su consumo. Y en cuanto a las reflexiones que merece el rol de la universidad en la experiencia, pusimos que la universidad en esta experiencia tiene el rol de apoyar a los productores locales para continuar con su producción alimentaria y al mismo tiempo educarlos para que de esta manera se vuelva más sustentable. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Gracias, Luciana. Muy bien. Vamos entonces con el otro grupo. Belén, Florencia, María y Melissa. ¿Quién va a ser la que exponga? Ahí presento. Bien, solamente recalcar las cosas distintivas, Belén. Dale. ¿Sí? Las que no dijeron los otros grupos. Ahí se ve. Sí, un poquito más grande, Belén. Se ve, pero chiquito. Si lo podés A agrandar. ver. Ahí está bien. Perfecto. Bueno, en la 1 pusimos bastante distinto nosotras. Lo agarramos más para los aprendizajes en cuanto a soberanía alimentaria, producción consciente, distribución y consumo de alimentos nutricionalmente apropiados, ferias, economía social, cuestionamiento sobre qué hay detrás de los alimentos, elección de sus propias políticas en cuanto a la producción, distribución y consumo. En la 2 sí, teníamos parecido esto de generación en generación, añadimos mediante la observación y la práctica, por ejemplo, en el caso de Jesús Pérez, que su familia se dedicó toda la vida a la producción de pescados, y él hoy en día hace lo mismo. Y también en diferentes eventos vinculados a la alimentación como cursos, ferias, talleres y medios de comunicación. Bueno, en la 3 también
más o menos igual, lo del aprendizaje no formal, popular y social y a través de la experiencia. Y bueno, en la 4 también los aprendizajes se relacionan con el campo nutricional debido a que la soberanía alimentaria tiene estrecha relación con la nutrición, ya que el derecho de todos los pueblos de decidir sobre sus políticas de producción, distribución y consumo de alimentos nutricionalmente apropiados para todos los pueblos es una cuestión no solo nutricional, sino también social y política. Además, en el video se mencionan, por ejemplo, diferentes maneras de producción en armonía con el medio ambiente y sin el agrado de sustancias no nutritivas ni agroquímicos en sus producciones. Bueno, y la última, el rol de la universidad. Nos parece sumamente importante la existencia de estos proyectos de extensión por parte de la universidad, ya que ayuda a desnaturalizar sentidos y a construir nuevos significados en torno a la alimentación. Además, brinda conocimientos en torno a diferentes formas de producción en armonía con el medio ambiente y a otro tipo de economías familiares, regionales. A su vez, permite brindar educación a las personas, sobre todo a los niños, educación temprana en torno a estos temas y también comunicación alimentaria a diferentes sectores de la sociedad. Tengo varias preguntas para hacerle. ¿Terminaste? Sí. Profe, perdón que interrumpa, pero Analía dice que ella está queriendo entrar, pero no puede, porque como que es privada la reunión. Diego, ¿algo de eso puede pasar? Se está... se supone que... Le mando un mail nuevo con, Sí, a ver qué le con pasa. el mismo link. Dale. Ahora lo volvemos a invitar. Esas cosas de la... No tendría por qué tener problemas, se podría unir, si ya estuvo unida, al mismo link. Pero bueno, qué sé yo, a veces pasan esas cosas, se configura algo. Bueno, volvamos al grupo de Belén, Florencia, María y Melisa. Melisa se pudo conectar, pobre que estaba, no sé, que tampoco. Sí, yo estoy acá, Claudia. Ya me conecté. Bueno, le pregunto a Belén, que era la que estaba presentando, pero puede contestar cualquiera del grupo. Tengo algunas preguntas para hacerles, porque bueno, como que le dieron una vuelta de rosca a las preguntas. Cuando hablaron de la denominación, dijeron, aparte de lo colaborativo, que también lo nombraron, hablaron de que era no formal, popular y social. ¿En qué sentido dijeron eso? Me interesaría que profundizaran un poco. Era como fuera del ámbito. Fuera del ámbito escolar, fue lo que quiso decir, creo que se cortó. Está muy bien, fuera del ámbito Eso, se me cortó. ¿Y popular y social también se referían a fuera del ámbito escolar o tenía otro sentido? En torno a las ferias, por ejemplo, que se mencionaban, o los talleres, por ejemplo, también. ¿Por qué veían eso popular y social? Porque todas las personas que asistían a las ferias podían conocer sobre, aprender sobre los métodos y lo que querían enseñarles a ellos. Ajá. Además, en el video decía como que se hacía mediante juegos que podían participar tanto los niños como las familias que los acompañaban a esas ferias, digamos. Por eso también es como popular, como todo el mundo, Claro. todas las personas. Es el social entendido, por eso estaba preguntando en qué sentido, pero por lo que están contando, social en el sentido porque juntaba grupos de personas de distintas edades, en el sentido de lo comunitario, de que había distinta gente. Está muy bien, sí. Por eso en qué sentido lo habían puesto. Bueno, muy bien. Vamos a ir justamente a partir de lo que ustedes dijeron, deculando algunas cuestiones. La primera de todo es que, bueno, felicito a los grupos porque pudieron identificar muy bien los aprendizajes y fueron muy audaces y se animaron
a generar hipótesis sobre estas cuestiones que vamos a intentar ahora ir precisando conceptualmente, ¿sí? A lo largo de esta clase de la que viene. Entonces, lo primero que me interesaría identificar es lo que este grupo dijo con más claridad cuando yo le pregunté, y es que pudieron identificar aprendizajes en el más allá de la escuela, que una de las cosas que ustedes están, cuando hacen la enumeración de aprendizajes, cómo lo aprendieron, esto de boca a boca, de saber familiar, de generación en generación, en las ferias, los talleres de la feria, los juegos a la feria, todo esto que marcaron los distintos grupos, nos habla que hay muchos aprendizajes, muchos que ustedes identificaron, muchos de los que son del ámbito de lo alimentario nutricional, que pueden darse en el más allá de la escuela, ¿sí? Entonces, lo primero interesante para ver es este concepto que ustedes vieron en el programa, que nosotros trabajamos mucho para abrir la mirada del universo educativo, que hay una institución que es privilegiada para todo lo que es la enseñanza y el aprendizaje, que es la escuela y sus diversas formas, como la universidad, y hay un más allá de la escuela, un montón de otros aprendizajes que se dan en el más allá de la escuela. Entonces, en este punto, que sería el primer concepto que ustedes lo vieron en el programa, que es que el universo educativo ocurren experiencias de aprendizaje en diversos ámbitos, que hay un ámbito privilegiado que es la escuela, pero hay un gran ámbito, mucho más amplio, en la vida de las personas, que dura toda la vida, y que es el más allá de la escuela, que aunque la gente no esté escolarizada, sigue aprendiendo, y aprende durante toda su vida más allá de las experiencias escolares. Y en este momento ya le cedo la palabra a Lauri, que nos va a plantear esta problematización del universo educativo a partir de un autor catalán. ¿Sí, Lauri, estás ahí? Sí, acá estoy. Vamos a compartir una presentación. Cualquier cosa, si hay algo que no se explica bien o que no se ve, me van interrumpiendo. Por favor, no se preocupen por el diálogo, a nosotros no nos molesta en absoluto. No, y de hecho voy a necesitar dialogar, porque ahora también se van a venir algunas preguntitas, así que estén atentos y atentas, que vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Bueno, ¿ya están viendo la presentación? Si alguien me corrobora. Sí, se está viendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de poner un poco de conceptos a esta parte que ya comenzamos a reflexionar con este primer ejercicio. No pasa a la diapo 2, ¿no? A ver. ¿Ahí? Sí. Sí, tarda un poquito, pero pasa. Ajá, sí, no sé, algún problemita hay, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Bueno, justamente el punto de partida que elegimos para la clase de hoy fue este trabajo práctico sobre el audiovisual Hablemos con la boca llena, donde claramente, como Claudia les comentaba recién y como ustedes pudieron identificar, en el video podemos ver una serie de aprendizajes que sustentan las prácticas de estos productores y productoras, que están muy vinculados con el campo de lo alimentario nutricional y que claramente son aprendizajes que no se han dado en la escuela, y es decir que hay algo en el más allá donde también se aprende, y entonces hablamos de que hay un universo educativo mucho más amplio de lo que es la escuela. Para seguir profundizando un poquito más en esta reflexión de que la escuela ocupa solo un lugar en todo el universo educativo, yo ahora les estoy compartiendo un breve texto de un pedagogo catalán que se llama Jaime Trilla Bernet, que es un texto muy, muy cortito, pero que realmente sirve mucho para reflexionar sobre el lugar que ocupa la escuela en este universo educativo.
Yo se los leo, pero se los dejo en pantalla, así ahora van a participar ustedes y vamos a intentar reflexionar y compartir qué pensamos sobre este texto. Y dice así: la escuela es, seguramente, la institución pedagógica más importante de entre todas las que hasta hoy la sociedad ha sido capaz de dotarse. Pero la escuela es una institución histórica. Esto es, ni ha existido siempre, ni necesariamente tiene que perpetuarse indefinidamente. Lo que sí ha existido siempre, y como elemento consustancial que es de toda sociedad, seguirá existiendo, es la función educativa. Y esta función se ha cumplido también siempre a través de múltiples y heterogéneos canales. La escuela, a pesar de su indiscutible relevancia, constituye solo uno de tales canales. En la actualidad, esto es algo absolutamente notorio. La escuela ocupa solo un sector del universo educativo. Entonces, lo que yo les quiero preguntar, si alguno se anima a abrir el micrófono, en principio yo acá tengo anotadas las preguntas, pero me parece mejor si les dejo el texto como para que lo relean. Pero si quieren tomar nota, en principio yo quisiera que alguien de ustedes me cuente qué opina sobre las afirmaciones de este autor. ¿Alguien se anima a emitir alguna opinión? Escucho ofertas. Yo coincido más que nada en lo último que dice: en la actualidad esto es algo absolutamente notorio. La escuela ocupa solo un sector del universo educativo, porque creo que hoy en día, digamos, se nota más que nada que hay más universos educativos, que podés aprender en un montón de otros lados, como por ejemplo, no sé, algo nuevo serían las redes sociales, que antes ni siquiera se pensaba quizás el aprender por ahí. Así que eso sí. Interesante, y no solo en la actualidad. Vos pensás que la escuela tuvo su surgimiento en la época de la Revolución Industrial, en los albores del capitalismo, pero ¿qué pasó con la sociedad antes de que existiera la escuela? Antes capaz los conocimientos se daban en el hogar, los padres le enseñaban a los hijos y así se enseñaba en esa época. Entre otras cosas, efectivamente. Es decir, que como decía una de las compañeras, que yo no les veo los nombres, disculpen, porque tengo la presentación, es algo notorio en la actualidad, pero si nos remitimos a tiempos pasados, también claramente hubo otros dispositivos, hubo otras metodologías, hubo una función educativa que de alguna manera se dio, justamente una de ellas, en los hogares. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? ¿Seguimos? Sí, yo quiero decir algo. ¿Cómo no? No, usted no es estudiante, no puede ser. No puedo hablar. No, me parece importante reflexionar en este punto, que esto que dice Trilla Bernet, que la función educativa es una función que distingue las comunidades de humanos, que justamente desde la existencia del hombre primitivo en adelante siempre existió la función educativa, porque tiene que ver con una de las capacidades humanas, así como la comunicación, es la educabilidad. Es decir, que la función educativa trasciende, ¿sí? Antes, y como bien dijo Belén, después, ahora nos está pasando eso, donde en realidad esa función educativa atraviesa desde los comienzos, desde los albores de la humanidad, y nunca se ha detenido, ni en los peores momentos de la historia de la humanidad. Imagínense todo lo que hemos aprendido con esta pandemia, no necesariamente lo aprendimos en la escuela, ¿sí? Lo hemos aprendido a través de un montón de cosas. Es una función que no se detiene y que es inherente a la humanidad, ¿sí? A través de distintas modalidades, ¿sí? Algunas institucionalizadas, como pueden ser la escuela o las formas de aprendizaje más estructuradas, y otras que tienen que ver, como ustedes identificaron,
con saberes familiares que se transmiten boca a boca de generación en generación, o que se hacen desde una estructuración, pero fuera de la institucionalidad. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Bueno, y lo otro que yo quisiera preguntarles es, si la escuela ocupa solo un sector de este universo educativo, algo ya igualmente contestaron con el ejercicio anterior, pero ¿qué habrá más allá de este sector? ¿Qué me pueden mencionar? ¿Qué hay más allá de la escuela en todo el amplio universo educativo? Es como hablábamos, la casa, la familia, o sea, Muy hasta bien. el día de hoy nosotros lo vemos por ahí pavadas, hasta de cómo colgar la ropa. Nuestras madres nos enseñan un tipo y a, no sé, una amiga, su mamá le enseña de otro tipo, doblar la ropa. Todo el tiempo nos están transmitiendo educación en nuestra casa, lo mismo el cocinar, es increíble. Y volviendo al tema anterior, también es como que la escuela igual cumple un papel privilegiado, porque, no sé, en el ejemplo de mi abuela, quiso estudiar, siempre le gusta mucho, y sin embargo, por ahí, por cuestiones de familia, no ha podido, porque tenía que hacerse cargo por ahí de sus hermanos, y entonces ella nos hace ahora mucho énfasis en que estudiemos también por esto, porque ella por ahí no tuvo esa posibilidad. ¿Alguien más quiere comentar algo? Que no solo en la casa se aprende, también en la vida cotidiana, con la gente que interactúas, Ajá. con la gente que interactúas, en el trabajo, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Muy bien. Yo quiero sumar algo. Por Bien. ahí también en los clubes, cuando sos chico, o sea, es re importante para mí, se aprende mucho el compartir. Muy bien. Clubes, familia, trabajo. Sí, claro. Claro. Lo que quiero recalcar es que lo que trae Belén es que hay otras instituciones, como el club, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay aprendizajes que, como decía recién Melissa, uno aprende todo el tiempo por estar conviviendo en el trabajo o en las actividades que hace cotidianamente, no deja de aprender cosas, y hay otros lugares más institucionalizados, como el club, donde aprende un deporte y aparte aprende también las cosas de la vida cotidiana, como compartir, como decía Belén. Me gustaría escuchar en qué otros lugares más. ¿Alguien más? No están recuperando lo mismo que dijeron en el ejercicio. Fíjense que en el ejercicio remarcaron que, por ejemplo, un dispositivo como las ferias de comercialización de alimentos era un lugar de aprendizaje, y cuando se convocaba a talleres de la agricultura familiar desde una institución, como podía ser la universidad o podía ser un grupo comunitario, un movimiento social, es decir, ahí también hay aprendizajes, ¿sí? Es decir, y que cuando se hace un taller de comercialización de alimentos o de comercialización de cualquier producto, ustedes mismos dijeron que había un contenido que era el de la economía popular, ¿sí? Es decir, que hay otros espacios de aprendizaje que tienen intencionalidad, que se arman y que hay aprendizaje más allá del contacto social, ¿sí? Es decir, que hay armados de aprendizajes específicos ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo más o avanzamos? ¿Avanzamos?
Bueno, esto es lo de recién. Y bueno, claramente no podemos negar que hay una fuerte asociación entre lo educativo y la institución escuela. De hecho, una de ustedes destacaba la importancia que le daba a su abuela, que no había podido hacer su escolaridad a la institución escuela. Y también reconocemos y sabemos que en el campo de lo alimentario nutricional, lo educativo también está muy, muy asociado a la escuela y a los niños y niñas. Pero justamente esta clase para nosotros es fundamental porque nosotros queremos empezar a pensar con ustedes en potenciales espacios educativos y comunicacionales que puedan ser susceptibles de intervención, cambiando justamente esta perspectiva de pensar que nuestro rol como educadores en el campo de lo alimentario nutricional va a estar solamente vinculado, como hegemónicamente se piensa, a los y las niñas y a la escuela. Y algo similar ocurre también con el campo de la comunicación, que si bien no lo vamos a desarrollar específicamente en la clase de hoy, pero les trajimos justamente para compartirles dos frases de un prestigioso profesor como fue Jorge Huergo, que fue también un gran referente de la educación popular, que justamente reflexiona sobre el campo de lo educativo y de lo comunicacional. Y en una de las frases se nos dice: es natural preguntarse, a poco de emprender el viaje por el nuevo campo, en este caso, nuestro campo, ¿cuál es? El campo educativo y comunicacional de la alimentación y de la nutrición. Entonces es natural preguntarse, al iniciar este viaje, ¿dónde podemos encontrar espacios de educación y de comunicación susceptibles de intervención? ¿Dónde nos imaginamos trabajando en nuestro futuro como educadores y comunicadores? ¿Hay rápidamente una asociación, nos lleva rápidamente a pensar en los niños y en la escuela? ¿O somos más conscientes de este más allá, como lo que venimos desarrollando desde el inicio de la clase? ¿Qué más nos dice Huergo? Bueno, ¿qué solemos decir? Que la educación o que las intervenciones educativas se asocian a la escuela, pero también en el ámbito de la comunicación hay una idea muy hegemónica de que todo lo comunicativo pasa por los medios masivos de comunicación. Pero si nos remitimos a lo que ustedes mismos trajeron cuando vieron el ejercicio, ustedes mismos, por ejemplo, identificaron, cuando hablábamos de cómo creen que aprendieron estas personas, productoras y productores, ustedes nombraron, por ejemplo, las ferias, los eventos. Claramente son espacios donde hay se genera un espacio de comunicación que tal vez no tiene directamente que ver con un medio masivo. ¿Qué más nos aporta Huergo sobre esto? Bueno, si mantenemos los reduccionismos del campo, solo nuestros espacios donde trabajo, en el área, serían las instituciones educativas y los medios de comunicación. En cambio, cuando logramos salir de estos esquematismos, cuando empezamos a cambiar, a ver un cambio de perspectiva, ampliamos grandemente nuestro abanico de posibilidades y ustedes mismos ya lo empezaron a identificar. Como van a ver en el gráfico siguiente, ustedes mismos con los ejercicios que hicimos antes, vieron o reconocieron que existe un universo educativo donde claramente la escuela ocupa un lugar privilegiado, pero también existen otros espacios más o menos institucionalizados, como decía Claudia, con algún tipo de mayor o menor formalidad, donde también se aprende. Y entre ellos podemos mencionar los grupos religiosos, las instituciones de salud, la familia, la calle, las amistades, los medios de comunicación, instituciones sociales, clubes y propias experiencias. Miren qué gran campo que tenemos en el más allá de la escuela, y fíjense cómo si nosotros ampliamos nuestra mirada, vemos muchísimos espacios susceptibles de ser intervenidos y de ser espacios donde podemos desarrollar nuestras prácticas educativas y comunicacionales. No es menor mencionar en este campo, en este gráfico, el rol preponderante que para nosotros ocupan, por ejemplo, las instituciones de salud
como lo vamos a ver un poquito más adelante, con una tesina que ha generado una licenciada en nutrición egresada de nuestra universidad, de nuestra facultad. Entonces, a ese universo educativo vamos a empezar a ponerle más conceptos todavía. No sé, Clau, si vos querés agregando algo, vos cortame nomás, ¿eh? Si vos querés profundizar o agregar, yo estoy atenta. Si no, avanzo. Entonces, estamos hablando de un universo educativo y estamos hablando de una visión global del hecho educativo, y para eso a nosotros nos resulta muy fértil utilizar el concepto de educación permanente, que este concepto abarca las experiencias educativas en la escuela, pero también en el más allá de la escuela, y lo piensa como una trama que debería articular todas estas instancias educativas. ¿A ustedes qué les parece en el video que vimos recién? ¿Hay alguna articulación que tenga que ver con un espacio más formal y con otros espacios no tan más vinculados a otro tipo de aprendizaje, a otros espacios? ¿Identificaron algo de esto en el video? ¿Pudieron ver que hay una trama que articula diferentes espacios educativos o no? Ustedes mismos lo contestaron en el ejercicio, fíjense. Sí, a través de la producción de alimentos. ¿Y qué espacios se articulaban ahí? Había un saber que tenía que ver con los productores y las productoras, de que se transmitía de generación en generación, pero también había otro tipo de instancias donde había otros actores que participaban y que tenían aportes interesantes, que aportaban reflexiones en cuanto a conceptos como soberanía alimentaria, por ejemplo. Las personas de la universidad que daban los talleres, que les comunicaban, les enseñaban sobre este tema de la soberanía alimentaria como un derecho que por ahí no lo tienen ni ahí en claro, digamos, y no tienen por qué tenerlo, porque en realidad tienen que estar educados, o sea, y es nuestro rol. Claro, exactamente. Si bien nosotros no conocemos en detalle cómo se da el interior de este proyecto, claramente cuando uno ve esas instancias comunes entre productoras, productores y los y las actores universitarios, hay una trama que articula un espacio que viene de la universidad, que es una institución del Estado formalizada, con otro tipo de aprendizajes que tienen el mismo valor, pero que son aprendizajes que podemos decir sociales que se han dado a lo largo de la vida de esos productores y productoras. Eso es algo de lo que trae este concepto de educación permanente, que también... Sí. Hay dos comentarios que pusieron en el chat que yo no los puedo... perdón, no los leo, perdón. ¿Querés leerlos? ¿Quieren leerlos? No, a ver, Diego, si vos lo podés recuperar, porque yo no puedo recuperarlos tampoco en el teléfono. Analía, que utiliza la cuenta del esposo porque no le funciona el micrófono. Entonces comenta que en el video los productores aprendieron el oficio de la familia y los proyectos favorecieron la evolución de su producción, sobre todo en la economía. Muy bien. Bueno, y para hacer... Sí, Claudia. Quería resaltar en ese comentario de Analía cómo ella plantea este tema de la red de lo que hablaba Laura, cómo hay aprendizajes en el más allá de la escuela que tienen que ver con saberes ancestrales y de generación en generación con respecto a la producción, y cómo los aprendizajes que la universidad pone en juego, que es como plantea Analía, potencian esos aprendizajes para producir más, para tener una mejor comercialización. Esto, cuando hablamos de la red, de la deseabilidad de la red, hablamos exactamente de esto, cómo distintos recursos educativos en una sociedad pueden potenciarse en la medida
de que cada uno de los actores va aportando saberes diferenciados, ¿sí? Este es uno de los conceptos de educación permanente que plantea deseabilidad, no porque siempre se dé así, a veces son universos que funcionan separados, pero que la idea es cómo, si los recursos educativos van trabajando en conjunto, pueden potenciarse los saberes de una comunidad. Así es. Y avanzando un poquito más con ese concepto, también desde este concepto de educación permanente, se basa la percepción de que la educación es una necesidad, también un derecho humano permanente para todos los y las individuos de grupos sociales, y reconoce, y en esta necesidad y en este derecho, reconoce la capacidad de todos los individuos y todos los grupos para aprender a lo largo de toda su existencia. Fíjense que justamente, si llevamos al caso del proyecto, del video que vimos, hay también ahí un relato de esos productores y productoras que traen algo de lo que aprendieron, pero también hay transformaciones que se nota que han trabajado y que han, como decía Analia, aportaba Analia también, han mejorado en algún aspecto su producción. Es decir, que se sigue aprendiendo. No es que se aprende un oficio desde una determinada edad y ahí se deja, sino que se sigue aprendiendo. Y esto es uno de los principios que reconoce la educación permanente. Dicho lo cual, vamos a pasar a desarrollar estos principios y supuestos teóricos y metodológicos que sustentan a la educación permanente, y yo los voy a ir leyendo y va a ser interesante que ustedes lo vayan pensando en clave del video que compartimos, pero también de otras experiencias que conozcan. Uno de los principios es que la concepción de la educación es una necesidad permanente a lo largo de la vida y es un derecho para todos los individuos y grupos sociales. Como es una necesidad y como es un derecho, también reconocemos que esos individuos y que esos grupos sociales tienen capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Y algo muy importante acá, que creo que lo venimos mencionando, pero no tan específicamente, es que la experiencia vital debe ser considerada un punto de partida para los procesos de aprendizaje continuo. Esto después lo vamos a retomar cuando veamos modelos educativos, lo vamos a retomar un poco más, pero siempre uno no aprende algo, uno no tiene un blanco en nada. Uno siempre tiene una idea de algo, de un tema, tiene una idea formada o sabe algo. Entonces, siempre ese va a ser mi punto de partida, o experimenté algo sobre el tema, ¿sí? Si yo no tomo ese punto de partida, difícilmente yo pueda continuar con ese aprendizaje. Por otro lado, este concepto de educación permanente reconoce que hay múltiples formas, múltiples recursos educativos que operan en la escuela y en el más allá de la escuela, y como dice el principio que continúa, se van a potenciar si es que existe una red o trama que los articule, justamente como hablábamos recién, que puede darse en este proyecto, Hablemos con la boca llena, donde hay se supone que hay una experiencia de aprendizaje que se potencia gracias a esta red o trama que se va articulando entre los actores universitarios y los productores y productoras de la economía local. Y por último, sí, diciendo, Lauri, sí. Lo anterior que decías, que uno nunca llega a un conocimiento vacío, sino que ha tenido seguramente una experiencia. Fíjense que ustedes antes de hoy por ahí no conocían el concepto que estamos profundizando ahora de educación permanente, pero sin embargo, nosotros comenzamos con un ejercicio sobre el video. Todos ustedes pudieron dar cuenta de que había aprendizajes a lo largo de la vida de esa gente, es decir, no tenían ese conocimiento conceptualmente, pero sí tenían una idea de que hay aprendizajes que tienen que ver con lo familiar, con lo de generación en generación, con lo de boca a boca, ¿sí? Tampoco sabían de la trama como un concepto de la potencia que tiene en una sociedad pensar en una trama donde los saberes de distintos ámbitos se conecten para potenciarse.
Pero sin embargo, ustedes pudieron dar cuenta de eso, ¿sí? Es decir, que la idea de que uno nunca llega vacío, sino que llega con algún conocimiento aproximado sobre la realidad, por el solo hecho de haber experimentado en la vida, por haber tenido un aprendizaje vital, como dice uno de los principios, existe en nuestra cabeza una idea que está inacabada, que uno puede ir profundizando con más conocimiento. Por eso, ese principio que dice que hay que partir de esa experiencia vital, está sostenido en esto de que nuestra experiencia alguna aproximación a la realidad. Por eso ustedes hablaban de aprendizaje experimental, o experiencial, digamos, de la experiencia, y desde ese lugar, el partir desde ese lugar, los principios de la educación permanente dice que da mucha potencia a eso que uno pueda aprender, porque uno tiene dónde anclarlo, en un aprendizaje anterior, que uno puede ir construyendo con más aprendizaje, ¿sí? Como estamos haciendo nosotros ahora. Exactamente, de lo que ustedes trajeron, de sus opiniones sobre el video y de sus visiones sobre los aprendizajes, lo estamos llenando de más contenido, le estamos poniendo etiqueta y lo estamos reflexionando. Bueno, y por último, el último principio, el reconocimiento de la importancia y la necesidad de la participación social en cuestiones referidas a la educación y la democratización del conocimiento, que también es un concepto que más adelante vamos a profundizar. Pero bueno, justamente lo de participación social también lo trajeron ustedes cuando en una de las respuestas identificaron como un aprendizaje, como le pusieron el nombre de aprendizaje social a estos espacios de las ferias y demás, bueno, donde claramente no sabemos el grado de participación, pero bueno, hay un espacio que se genera por lo menos para que los productores y productoras de la comunidad participen. Esto para la educación permanente es esencial, y por eso lo remarca como importante y necesario. Y acá le voy a pasar la voz a Claudia, que va a pasar a contarles entonces los componentes de la educación permanente. Con este grafiquito hermoso. Bueno, miren, lo importante que entendamos que esta es una forma, una manera de describir el universo educativo. Es la manera, el concepto que elegimos desde nuestra perspectiva, porque nos parece, como al principio, el más fértil para atender. Habitualmente hay un sesgo que cuando uno habla de lo educativo, está pensando en los niños en la escuela, y cuando ustedes fueron al programa hubo una de las preguntas de por qué todo el tiempo nos estábamos refiriendo a educación de jóvenes y adultos. Justamente por eso, porque queremos trabajar con ustedes en esta materia algo contrahegemónico. Es decir, hay muchas experiencias y muchos trabajos, y es como hasta casi natural. ¿Quién es Federico Müller que se nos unió? Es Analía, pero no pudo entrar con su usuario y está con el esposo. Soy yo, Claudia, que voy y vengo porque me anda súper mal internet y mi cuenta no me la acepta en la reunión. Y recién no me funcionaba el micrófono y ahora me funciona mágicamente, así que sí, estoy complicada. Muy bien, muy bien. Pero es mi marido. Tenemos un infiltrado. Está muy bien. Entonces, decía, nosotros queremos trabajar con ustedes en ese campo que habitualmente no se trabaja en el campo educativo y comunicacional de lo alimentario nutricional, porque hay como una tendencia a pensar en el trabajo en la escuela, con los niños, con el tema de la conformación de hábitos, y a nosotros nos parece que pensar desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la educación permanente, es la posibilidad de empezar a entender que la escuela es un ámbito importante, pero no el único. Y desde la perspectiva de la redefinición del universo educativo, nosotros queríamos trabajar con estos conceptos con ustedes,
que son los conceptos de un ámbito que podemos llamar de la educación inicial, donde la institución privilegiada es la escuela, pero no es la única, es toda la educación inicial en el sentido de la plataforma que nos prepara para ser jóvenes y adultos ciudadanos en una sociedad. En esto se incluye los aprendizajes de los clubes cuando somos pequeños, las escuelas de danza, la academia de inglés, y fundamentalmente la escuela, ¿sí? La escuela entendida en todos sus niveles, en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, y los que llegamos a la universidad, ¿sí? Entonces, la educación inicial está formada por todos esos aprendizajes en los que una sociedad, en un determinado momento histórico, identifica como los aprendizajes formativos de las nuevas generaciones, ¿sí? Después identificamos otro componente, que es la educación de jóvenes y adultos. Y en este componente tenemos diversas expresiones educativas, diversas. Por ejemplo, cuando uno organiza los talleres de cómo se producen alimentos, de cómo se producen esos alimentos cuidando el medio ambiente, como decían ustedes. Tenemos también la posibilidad de organizar una feria de comercialización de alimentos. También tenemos el curso de Ikebana, también tenemos la clase de Pilates, también tenemos el curso de marketing, de cómo ser buenos vendedores, también tenemos los cursos de coaching, es decir, miles de manifestaciones que están armadas en función de las necesidades y las demandas de los jóvenes y adultos, ¿sí? Cuando se arman los talleres de educación sexual y de salud sexual y responsable, cuando se arman los talleres de cocina, cuando se arma un taller de huerta, es decir, estoy poniendo ejemplos para que a ustedes les suene cómo uno, con los jóvenes y con los adultos, organiza o puede potenciar algunas necesidades o algunas demandas de esa población joven y adulta. Pero si ustedes observan con atención el gráfico que está presentando Lauri, ustedes ven que hay en la educación inicial un vagón con muchas flechitas. Ese vagón está identificando todos esos tránsitos por las distintas instancias sistematizadas del nivel educativo que nuestra sociedad, como la conocemos en el aquí y el ahora, organiza el aprendizaje de los niños y los adolescentes, ¿sí? Y los jóvenes, que son los distintos niveles educativos que yo mencionaba antes, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y la universidad. Esas flechitas están indicando que en nuestra sociedad, en las sociedades latinoamericanas y en la sociedad argentina también, muchos de esos niños y esos jóvenes quedan en el camino. ¿Qué quiere decir que quedan en el camino? Que ingresan a la escuela primaria pero no la terminan, que ingresan a la escuela secundaria y no la terminan, que ingresan a la universidad y no la terminan. Con esto vamos a profundizar la clase que viene, pero lo que queremos decir es que esas flechitas que están cayendo en el otro componente, que es la educación de jóvenes y adultos, nos habla también que en este universo educativo, en lo que identificamos como el componente de educación de jóvenes y adultos, hay otra expresión que es lo que se ha dado por llamar la educación complementaria. Esa educación complementaria son las expresiones de educación de jóvenes y adultos más sistematizadas, lo que son llamadas las escuelas de jóvenes y adultos, que son las escuelas o los dispositivos, como puede ser el FINES, como puede ser el Yo Si Puedo, que intentan ser dispositivos para
la alfabetización para terminar la escuela primaria, para terminar la escuela secundaria, es decir, que abordan todos a esos jóvenes y adultos que no han podido terminar en la locomoción normal, es decir, en la edad que correspondía a un concepto que ya trabajó Diego la clase anterior, es decir, que no siguen el vagón como está esperable en la edad que está dispuesta, y que más tarde, por alguna necesidad, por algún deseo, por alguna demanda, se incorporan a terminar esa escuela primaria, a terminar esa escuela secundaria, y en algunos casos alfabetizarse porque tampoco han adquirido la alfabetización. Entonces, en ese componente de la educación de jóvenes y adultos, tenemos las experiencias de alfabetización, mucho tipo de experiencias de distintas calidades, hasta los cursos de posgrado. Es decir, cuando ustedes hacen un curso de posgrado que tenga que ver, por ejemplo, con la metodología de educación popular aplicada al trabajo comunitario en educación alimentaria nutricional, es decir, están dentro de ese componente de la educación de jóvenes y adultos. Cuando ustedes hacen una carrera de especialización, por ejemplo, en educación y promoción de la salud, están dentro de ese componente de educación de jóvenes y adultos. Como verán, por lo que estoy describiendo, ese componente de educación de jóvenes y adultos es muy amplio, muy diverso, tiene experiencias muy diferentes. Cada una de esas experiencias pueden ser miradas de forma diferente y analizadas de forma diferente, porque tienen distintos objetivos, distintas poblaciones, atienden a distintas necesidades. Pero como hemos visto, mucho del trabajo sistemático de intervención en el campo educativo y comunicacional se ocurre en este componente de la educación de jóvenes y adultos. Y el tercer componente, que forma como una red que sostiene los otros dos componentes, es lo que identificaban ustedes muy bien como el nombre que le damos es aprendizajes sociales. Decía Melissa por ahí, uno todo el tiempo está aprendiendo en el trabajo, cuando va en la familia, ¿sí? Hay un montón de experiencias de aprendizaje de muy bajo nivel de intencionalidad educativa. No es que alguien se pone con un afiche o con un pizarrón a enseñar algo, pero uno lo aprende. Por ejemplo, en cómo utilizar el cajero automático, ¿sí? Y cómo es que se pone la tarjeta y se sigue con la computadora que está en el cajero automático, los pasos para retirar dinero, eso es un aprendizaje social que uno aprendió por estar en esta sociedad y porque necesita sacar plata del cajero. Por ahí a veces tenemos la suerte, fundamentalmente con la gente que tiene dificultades en el manejo digital, que un empleado del banco guía a una persona que no sabe cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Cuando tiene que empezar a usarlo. Entonces, ese es un aprendizaje social que puede tener una mínima intencionalidad educativa cuando el empleado bancario nos ayuda, pero que en general uno lo aprende por el solo hecho de estar en esta sociedad. Y estos aprendizajes sociales son muy importantes en el ámbito de lo alimentario nutricional, porque las formas de comensalidad, las formas de cocinar, las formas de alimentarse, tienen mucha carga en estos aprendizajes de la vida cotidiana, de la familia, de fundamentalmente de cómo se cocina en nuestras casas, de la disponibilidad de los alimentos, cómo se los compra, dónde se compra, todo eso forma parte inicialmente de los aprendizajes sociales. Y parte de la intervención educativa y comunicacional que esperamos que ustedes puedan hacer como futuros nutricionistas es que puedan intervenir en estos aprendizajes sociales para crear espacios de educación de jóvenes y adultos, ¿sí? Pero algo más, en los aprendizajes sociales
están todos los valores que compartimos como sociedad o como grupo de pertenencia. Esto que decían ustedes de lo colaborativo, ¿esto colaborativo se aprende o no según el contexto de ese grupo de formación en la educación inicial que uno ha compartido? Hay grupos sociales que trabajan fuertemente en los aprendizajes sociales, lo colaborativo, lo comunitario, las mingas, lo que se puede hacer en una comunidad compartiendo aprendizajes y compartiendo actividades productivas o actividades de la vida cotidiana. Y hay otros grupos de pertenencia que en esa educación inicial señalan con mucha fuerza el tema de la meritocracia, de lo competitivo, ¿sí? Así que esos aprendizajes sociales son muy importantes porque por el otro lado van dando la impronta, ¿sí?, a los distintos grupos sociales de los valores sociales y de cómo manejarse en esa vida como jóvenes y como adultos. Algo que se pone en tensión, por ejemplo, en este momento de la pandemia. Es decir, donde hay grupos que son grupos sociales y personas que dentro de sus valores están tratando de poner en juego los cuidados, el cuidarse para cuidar a otro, y otros grupos sociales que no les importa el cuidarse y tampoco les importa el cuidar al otro, porque bueno, vos tenés libertad para poder decidir sobre tu vida, pero hay algo que es un valor mayor, que es la vida, la salud colectiva, donde parte de mis conductas individuales afectan a todos los otros. Entonces hay otra manera de mirar, es decir, yo dejo de hacer cosas para cuidar a otros. Bueno, estos valores que se ponen en tensión en una sociedad y que en este momento crucial, en esta sociedad nuestra se está poniendo en juego, es decir, de quienes están pensando en que tenemos que cuidarnos para cuidar a otros, y quienes están pensando que lo más importante es lo que yo tengo ganas de hacer, son tensiones que están ligadas a aprendizajes sociales, aprendizajes de valores, de cómo ver el mundo, de cómo ver yo en el mundo y en una comunidad, ¿sí? Entonces, estos tres componentes son tres componentes que nos permiten pensar en este universo educativo desde la visión de la educación permanente, desde una visión descriptiva, pero también valorativa, es decir, empezar a ver qué se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña. ¿Alguna duda con respecto a esto o algún comentario de lo que estuvimos hablando? ¿Alguna reflexión? Bienvenidos. Yo creo que lo que dijiste de los aprendizajes sociales es de lo más difícil también de, digamos, que la gente te escuche y quiera cambiar lo que vos estás proponiendo. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, bueno, con todo, en verdad. O, por ejemplo, la leche hoy en día, vos le decís, no, pero si toda la vida consumí leche, o toda la vida mi abuela consumía leche, y vos le querés explicar, o digamos, la manera también en que la querés comunicar, de que hoy en día la producción no es la misma, y todo eso, y la gente como que se cierra también en eso. Y es muy difícil, creo que lo tienen muy arraigado, y más que nada en todo lo que es nutricional y la alimentación, porque es todo muy que viene de generación en generación, lo que la abuela hacía, y, y bueno, me pasa mucho, digamos, con todas las cosas, ¿verdad? Muy bien lo que traes, Belén, porque cuando uno empieza a ver la dimensión que tienen esos aprendizajes cotidianos en las decisiones de la vida cotidiana, empieza a darse cuenta que hay algo que va más allá del contenido, que uno tiene que poder movilizar, poner en cuestión. Así que ese comentario que hiciste hoy lo vamos a volver a traer más adelante, cuando empecemos a ver cómo hacemos eso, pero es importante empezar a tomar conciencia que hay aprendizajes que están más allá de la información que uno puede tener, ¿sí? Porque están, como decís vos, muy arraigados con
algunos valores de verdad, como lo hacía mi abuela, lo hacía mi mamá, y entonces que cuesta mucho movilizar. Exactamente, eso es uno de los desafíos que tenemos cuando trabajamos en el campo educativo con poblaciones que no son cautivas, porque cuando las poblaciones son cautivas, como ustedes pobres que tienen que asistir a la clase nuestra y no pueden hacer otra cosa, tienen que escucharnos. Igual que los niños en la escuela, o los adolescentes en la escuela. Pero cuando uno está con las doñas y los dones en la comunidad, mamita, empieza a ver otras cosas más complicaditas, y es que empiezan a aparecer estas cuestiones como si a nosotros fuimos sanos, y así lo hizo mi mamá, ¿por qué voy a cambiar, no? Eso lo que nosotros llamamos el principio de certeza en el aprendizaje, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, parece que no. Bueno, si no hay más comentarios, continuamos entonces con el final de la presentación de hoy, que es, en función de todo lo que venimos conversando, vamos a empezar a pensar en las prácticas educativas y comunicacionales de las y los licenciados en nutrición. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo son esas prácticas? ¿Están centradas en la escuela? ¿En el más allá? ¿En ambos? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Quiénes son los destinatarios? Y para eso, para dar respuesta a eso, les trajimos un dato que surge de la empiria y que, como les decía hoy, más temprano en la clase, es un trabajo de una licenciada en nutrición, egresada de nuestra facultad, que en su trabajo de tesina para recibirse, entrevistó a un grupo de licenciadas, creo que eran todas mujeres, en nutrición, que en ese momento trabajaban para la Municipalidad de Gualeguaychú. Si bien la finalidad de la tesis escapa en su mayor amplitud a lo que hoy estamos viendo, lo que nosotros les trajimos de esa tesis como empiria para reflexionar es cuáles eran aquellos espacios donde las nutricionistas del municipio realizaban intervenciones educativas y comunicacionales en ese entonces. Bueno, y en su gran mayoría, las nutricionistas trabajaban en los centros de atención primaria de la salud, desarrollando diferentes programas que estaban vinculados con la educación alimentaria nutricional, como por ejemplo un programa mini que se llamaba en ese entonces y que estaba asociado a el trabajo con papás de niños y niñas con diagnóstico de bajo peso y de sobrepeso. También intervenían en los talleres para embarazadas, también intervenían en talleres con adolescentes sobre sexualidad saludable, hacían consultorio, intervenían en las huertas comunitarias que estaban en ese entonces en los CAPS, en algunos de ellos todavía hay, desarrollaban un taller para pacientes obesos en recuperación, desarrollaban talleres de cocina con mujeres que trabajaban en esa huerta comunitaria de los centros de atención primaria de la salud, y también en otros ámbitos desarrollaban, por ejemplo, el programa Escuelas Promotoras de Salud, y ahí se vinculaban con las instituciones educativas, desarrollaban capacitaciones para las personas que trabajan como manipuladoras de alimentos, para lo cual los talleres eran obligatorios y siguen siendo obligatorios para que puedan obtener su libreta sanitaria y así desarrollar ese trabajo. Intervenían en roperos comunitarios, desarrollaban campañas de prevención de diferentes enfermedades, acompañaban a las trabajadoras sociales en las visitas domiciliarias, intervenían en el programa Gualeguaychú Libre de Humo que sigue vigente, y también colaboraban y hacían tareas conjuntas en días especiales con la facultad, como por ejemplo el Día Internacional de la Diabetes. Creo que no queda nada más, porque como tengo el display no veo, no sé si quedó alguno, no. ¿Qué podemos ver entonces en este trabajo? Vemos que las inserciones de las nutricionistas que en ese entonces trabajaban en la municipalidad
si bien hay una actividad vinculada a la escuela, pero fíjense que en su mayoría operaban en el más allá de la escuela, en una institución de salud, como era en este caso todo lo que se desarrollaba en el CAPS, en toda la comunidad de Gualeguaychú, como por ejemplo el programa Libre de Humo, en los barrios, en las huertas. Fíjense que múltiples ámbitos que van mucho más allá de la escuela. Y lo otro que queremos dejarles como reflexión también, y que algo de eso mencionó Claudia, es que fíjense que los sujetos destinatarios de todas estas acciones son casi en su totalidad jóvenes y adultos, y que esto para nosotros, este aporte que nos trae la empiria, de alguna manera le da sustento a este recorte que nosotros hacemos desde la cátedra, que es desarrollar esta línea de trabajo vinculada a lo educativo y comunicacional, dirigida fundamentalmente a los jóvenes y adultos, ¿sí? Sabemos que hay una asociación, como lo decía hoy en el inicio, muy fuerte con el rol del licenciado en nutrición, con los niños y la escuela, y es viable, y es realizable, y hay metodologías para hacerlo, pero nosotros decidimos, hacemos el recorte de enfocarnos a trabajar con jóvenes y adultos para que puedan desarrollar esta área que claramente tiene un campo mucho más amplio de lo que puede ser un trabajo con la escuela, y esto también lo vamos a sustentar con algo de lo que vamos a ver en la próxima clase. Para finalizar, no los invitamos ya porque no va a estar ya la actividad, salvo que Diego ya la haya hecho, porque es muy eficiente. Van a resolver una actividad asociada a esta clase, y también posiblemente tengan un foro para alguna duda y consulta sobre esta presentación. No sé si quieren hacer algún comentario referido a la diapositiva anterior, si quieren agregar algo más, si mis compañeros de cátedra quieren agregar algo más. De lo que estuvimos trabajando, ¿hay alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer? ¿Todo clarísimo? Somos unas genias. Porque si está todo tan claro... No, por ahora bien. Bueno, seguramente va a aparecer algunas dudas cuando como siempre, cuando se tengan que poner a hacer el trabajo práctico número 2, ¿sí? Les recordamos que están subidas al campus cuáles son las condiciones de este trabajo práctico, y va a tener un horario este trabajo práctico para realizarlo, hasta cuándo lo van a poder subir, que va a ser, Diego, el jueves al mediodía. Bien. Así nos dan tiempo a nosotros para mirarlo un poquito y poder preparar la próxima clase el viernes que viene con las producciones de ustedes. ¿Sí? Okay. Van a ver que también tienen un texto para integrar, ¿sí? Algunos contenidos y afirmar eso. Así que, bueno, nada, seguramente van a tener dudas. Por eso el foro para plantearlas, o así los vamos viendo también en el campus. ¿Preguntas, dudas? Profe, una consulta. ¿Los TP son sin calificación? No, todos los trabajos prácticos tienen calificación. Si te referís al tema del programa, el del programa es un TP de poca elaboración, digamos, más que nada para recoger dudas, preguntas y organizar el tema de cómo vamos armando las clases, con qué intensidad. Por ejemplo, ustedes verán que hoy yo tomé una de las preguntas que hacían en el programa. Ese TP en particular no tiene calificación, pero los demás sí. No, yo decía el que se llama Trabajo Práctico Grupal número 2. Si ese tenía o no. Ese es el que yo preguntaba. Sí, todos los trabajos prácticos llevan una calificación, pero la calificación no es
relativa a la escala numérica de promoción de la materia. Nosotros tenemos una escala construida por nosotros, digamos, de modo apreciativo, en el cual ustedes, digamos, a partir de un aprobado van a ir, y tienen una nota conceptual que acompaña, digamos, cada uno de los trabajos prácticos. En el caso de que no llegaran las condiciones al aprobado, se les reenvía con las distintas sugerencias digamos, que amerita el caso para que sea rehecho en función, digamos, de que en ese rehacer se siga trabajando lo que se conceptualiza en cada trabajo práctico. No hemos puesto hasta ahora el NOTAP, por una cuestión de que simplemente no la pusimos, pero cada trabajo práctico ustedes van a recibir en la grilla de calificación que les provee el sistema y en la devolución que se hace cada una de las correcciones, en una escala del aprobado, de bien, bien más, muy bien más y sobresaliente, y en el caso de que no estuviera aprobado, un rehacer y queda abierto para, digamos, una entrega siguiente hasta que el trabajo sea considerado que, digamos, que está en condiciones de aprobar. ¿Quedó claro? Sí, pero ¿eso dónde lo podemos ver? Porque, por ejemplo, a mí en el TP grupal número 2 me aparece sin calificar y no hay ninguna devolución. Es porque No todavía no la sabíamos. hemos. Ah, ok. Al momento de que la pasemos, van a aparecer vía sistema en la devolución de, ¿cómo es que se llama? La grilla de calificaciones que ofrece el administrador de calificaciones en el informe calificador que lleva el trabajo. O sea que va a aparecer en esa escala valorativa el concepto. Ah, ok, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Me parece que diste vuelta a la cámara porque te estamos viendo uno en vez de verte a vos. Sí. El repelente. El soporte del teléfono cuando... Ahí es. Ahora. No, lo que pasa es que me entró una llamada y se me bajó el volumen, entonces estoy probando a ver cómo lo puedo subir, pero no hay caso. Viste, puse al mango el sonido, pero llamada mata conexión, ¿viste? Bueno, si no hay más preguntas, no sé, Diego, si querés leer de qué se trata de qué se trata el trabajo práctico para poder adelantar. ¿Lo tenés Ahora, ahí? Lo busco. O Laura, yo porque no lo tengo a mano. ¿Lo buscás vos, Diego, o lo busco yo? Estoy en eso. Lo tengo acá, si querés. Bueno, dale, porque yo tengo que mostrar Sí. esta semana porque lo tengo en el campus. A ver si lo puedo compartir desde el mail. A ver. Se los voy leyendo mientras. Consigna para realizar al finalizar la clase, bueno, tienen hasta el jueves, no necesariamente lo tienen que hacer ya. Y subir al campus. Consigna 1, les proponemos hacer memoria respecto a su propia historia de vida, tratando de recordar algún aprendizaje relacionado con la alimentación o la nutrición adquirido antes de ingresar a la carrera. A partir de ello, respondan a la siguiente consigna. Describan la situación donde se ha producido ese aprendizaje. ¿En qué ámbito sucedió? ¿Fue en la escuela o fuera de ella? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿En qué componente de la educación permanente ubicaría a estos aprendizajes? Y, como siguiente, van a tener, es una guía de lectura de un texto que les vamos a subir, que bueno,
les leo las consignas, pero van a tener sentido cuando lean el texto. Es un texto de María Teresa Sirven, Amanda Toubes, Hilda Santos, Sandra Liosa y Claudia Lomaño, revisión del concepto de educación no formal, debates y propuestas, publicado en la revista del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y una vez que lean ese texto, como les dije, es una guía de lectura, así que estas preguntas que siguen son referidas al texto. Identificar los señalamientos críticos realizados al uso del concepto de educación no formal y la división tripartita del universo educativo. ¿Cuáles son los ejes sobre los que se desarrolla la nueva perspectiva conceptual planteada en el texto? ¿En qué consiste la perspectiva de educación permanente, que es lo que vimos hoy? Identificar y desarrollar cada uno de sus componentes, también lo vimos en clase. ¿Cuáles son los principios teóricos y metodológicos de la educación permanente? También lo vimos. Elaboro un listado con dichos principios y las reflexiones o comentarios que les han provocado. Identificar los puntos centrales del concepto grados de formalización, cuáles son las 3 dimensiones propuestas para el análisis de las diversas experiencias educativas. Y por último, ¿por qué la perspectiva de la educación permanente y el concepto grados de formalización son superadores del concepto de educación no formal y la división tripartita del universo educativo? ¿Y cuál es el límite del concepto grados de formalización y la relevancia de la educación popular? Bueno, me parece ahí que... ¿Sacamos alguna? No, que me parece que estaría importante contarles que históricamente, como contaba Trilla Barnett, la educación en el más allá de la escuela precede a la escuela, pero la inquietud teórica por identificar estos aprendizajes del más allá de la escuela tuvo mucha fuerza a fines de los años 50 y a principios de los 60, donde hubo muchas expresiones como el escultismo, los scouts, digamos, las organizaciones políticas que organizaban seminarios de formación, todo lo que es la educación por el arte, bueno, un montón de experiencias educativas que se daban en el más allá de la escuela, que se empezó a presionar por identificar teóricamente este tipo de educación, digamos, donde había intencionalidad de educar, pero no sucedía, esos aprendizajes no sucedían en la escuela. Entonces, en la década del 60, o en los años 60, empezó a tomar mucha fuerza la denominación de este universo educativo como la educación formal, que era la que se daba en la escuela, la educación no formal, como aquella que se daba en el más allá de la escuela, y los aprendizajes sociales, la educación informal, algo parecido a los aprendizajes sociales. Esa división, digamos, la educación informal se puede asimilar mucho a lo que hemos hablado de los aprendizajes sociales, pero el texto aborda una crítica a esta división entre formal y no formal, y propone esta división de educación permanente, digamos, la mirada desde la educación permanente, donde los componentes cambian, son diferentes, como educación inicial y educación de jóvenes y adultos. Entonces, lo que problematiza el texto, del cual yo soy una de las autoras, es justamente, hace una crítica a algo que ustedes adelantaron como concepto, que es la educación no formal, que es para definir a todo lo que no se da en la escuela. Entonces, miren el texto y la vez que viene volvemos a trabajar y ajustar un poco este concepto, porque lo que se propone desde el concepto de educación permanente y estos 3 componentes que vimos, de educación inicial, educación de jóvenes y adultos y los aprendizajes sociales, intenta hacer una forma superadora de esta conceptualización entre educación formal, no formal e informal, ¿sí? Que es como una definición más antigua para describir el universo educativo, ¿sí? Entonces, las preguntas que ustedes tienen en ese trabajo práctico se refieren a algo de esto que explica el texto, pero que quería darles unas palabras de iniciación para que vayan al texto ya con alguna idea de qué antecede a la visión del universo educativo como formal, no formal e informal,
pero que superadoramente lo que nosotros proponemos es quebrar esta definición y tomar el concepto de educación permanente como un concepto superador y que más explicativo de lo que sucede en ese universo educativo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Chan, chan. Sí, sí, se entendió. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? En una consulta, este es un trabajo individual, ¿verdad? Sí, señora. Es Perfecto. individual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, esperemos que esté todo claro. Cualquier cosa nos preguntan por el foro, ¿de acuerdo? Sí, que por supuesto el foro es asincrónico. No vamos a estar todo el día ahí conectadas, así que le contestamos cuando lo veamos. Muy bien. Si no hay ninguna duda, pregunta más, ni nada de eso, vamos a dar por finalizada la clase sincrónica de hoy para que puedan, organizándose sus tiempos, hacer la actividad, el trabajo práctico y subirlo al foro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Esta clase va a estar subida al campus? Sí, tenés que tener un poco de paciencia porque ahora Diego tiene que hacer una transformación del audio que tarda un tiempo para subirla al foro, para subirla al campus, perdón. Pero todas las clases las grabamos y las subimos al foro, ¿sí? A modo de memoria, porque cuando hacemos presencial hacemos una memoria con la dinámica, pero ahora las posibilidades son de grabarlas porque no hay mucha interacción como para poder hacer se llama transposición didáctica distinta, ¿no? Es decir, se hace lo que se puede, así que están grabadas, pero sin fioreras van a estar subidas. Pero lleva un tiempo, no es tan rápido la transformación del archivo, del audio en archivo para subir al foro. Lleva unas horas, así que después cuando está listo, Diego lo sube. Gracias. ¿Duda? ¿Pregunta más? ¿O decimos chinchulín? Bueno. Ahora no. Muy bien. Finalizamos la clase sincrónica de hoy. Nos Muchas vemos la semana gracias. que viene. Buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Cuídense y cuiden a los otros.